Todos sabemos que estamos vivos, es algo lógico, pues somos capaces de realizar actividades, pensar, sentir, entre otras cosas, y lo que parece algo a primera vista fácil de responder, es en realidad más complejo de lo que aparenta, y es que la barrera de lo que se considera vivo o no vivo, realmente no tiene una respuesta certera. Y en realidad, esta pregunta muchas veces conduce a dudas y confusiones. Y eso es lo que veremos en el vídeo de hoy, así que, bienvenidos a El Copépodo Divulgador, donde hoy explicaremos ciertos pensamientos que a día de hoy se siguen debatiendo sobre la famosa pregunta de ¿qué es la vida? Lo primero que aprendemos de la biología básica es que la célula es la mínima unidad capaz de realizar las tres funciones vitales que son nutrición, relación y reproducción. El primero de ellos, nutrición, es la habilidad de tomar alimentos del medio y asimilarlos en el organismo. Otra función vital es la relación, la capacidad de comunicación con lo que le rodea y responder a esos estímulos. Y, por último, reproducción, que no es otra cosa que ser capaz de tener descendencia. Estos son los tres pilares con los que decidimos si un organismo está vivo o no, pero estamos en ciencia y no siempre hay respuestas tajantes, pues a estas afirmaciones hay excepciones como la mula, ya que es un animal híbrido estéril producto de un cruce entre una yegua y un burro, asno. Es decir, un animal que no es capaz de reproducirse debido a alteraciones genéticas que se producen de manera natural en el desarrollo del animal, pero que inequívocamente no deja de ser un ser vivo por tener este defecto. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es el fuego, y no parece que tenga mucho sentido, pero si lo piensas bien, el fuego de alguna manera es capaz de realizar las tres funciones vitales, ya que el fuego crece y se expande, y para ello necesita de combustible como la madera y oxígeno. En otras palabras, se está nutriendo, y a la vez que se nutre, crece y se expande, es decir, se reproduce, y asimismo se relaciona con el medio, interactúa con él quemándolo a su paso, entonces podríamos ¿considerar el fuego como un ser vivo? Esto se puede negar fácilmente ya que para ser un ser vivo no simplemente tienes que cumplir con las tres funciones vitales, sino que tienes que tener material genético, lo que se conoce popularmente como ADN, que no es otra cosa que el libro de instrucciones que debe de seguir un organismo para realizar su desarrollo y completar su ciclo de vida. Algo que no tenga algún tipo de material genético se puede descartar como organismo vivo, pero además de esta fundamental característica de un ser vivo es que debe de poseer los dos tipos de metabolismo existentes, es decir, el metabolismo catabólico y el metabolismo anabólico. El primero de ellos es una reacción de descomposición donde se libera energía, que es como decir, romper partículas grandes como macromoléculas como una proteína, y convertirla en múltiples de pequeñas partículas que en el caso de una proteína serían aminoácidos, y que esta rotura conlleva una liberación de energía. Un ejemplo sería la digestión. Y podríamos decir que el fuego sería capaz de realizar esta reacción, ya que convierte madera en cenizas con una consecuente liberalización de energía transformada en calor. Por otro lado, el anabolismo es una reacción de síntesis, basándonos en el ejemplo anterior. Sería la formación de una proteína completa a partir de la combinación de aminoácidos mediante el uso de energía. Y este tipo de metabolismo sí que es inherente de los seres vivos, pues como hemos visto con el fuego que puede degradar sustancias, pero no sintetizarlas. Así que hasta ahora podríamos decir que para considerar ser vivo algo, aparte de cumplir las tres funciones vitales, nutrición, relación y reproducción, tiene que poseer ADN,
que es el libro de instrucciones en la vida de los organismos y ser capaz de sintetizar sus propias herramientas. Es decir, tener un metabolismo anabólico, y en consecuencia de lo dicho anteriormente, estar compuesto por una o más células, ya que existen organismos vivos unicelulares como un protozoo o pluricelulares como nosotros mismos. No obstante, a pesar de que hemos aclarado bastante la diferencia entre lo vivo y lo no vivo, sigue habiendo una gran incógnita en la ciencia acerca de este tema, y no se trata de otro que los virus. La pregunta de siempre: ¿podemos considerar los virus como organismos vivos? Para empezar, yo mismo no te podría contestar tajantemente ni una y otra opción, ya que no existe una respuesta certera, y aunque en un principio estos no poseen células, podríamos decir que no tienen vida, pero hay ciertos factores que nos ponen en duda, aunque antes que nada, ¿qué es un virus? Los virus son parásitos intracelulares obligados submicroscópicos, lo que significa que necesita parasitar sí o sí para cumplir su objetivo, que no es otra cosa que replicarse. Según los puntos que hemos explicado anteriormente, los virus no serían considerados seres vivos, ya que son entidades que no generan energía bioquímica ya que carecen de metabolismo propio. Además que para su reproducción necesitan utilizar la maquinaria hospedadora para sintetizar nuevos viriones. Y falta decir que carecen de estructura celular. Por otra parte, y algunos factores que nos hacen dudar y no negar del todo que no es un ser vivo, como que es capaz de dirigir su propia replicación. Utiliza y manipula la maquinaria de otra célula a su favor para poder replicarse. Asimismo pueden desarrollarse e igualmente contienen macromoléculas típicas de organismos vivos como las proteínas. A su vez, contienen ácidos nucleicos como el ADN. Sin duda, los virus no dejan de sorprendernos y son ya una rama importante de la biología y cuya investigación sigue siendo de las más importantes del sector, más aún después de los últimos años que la palabra virus salía en todas las portadas. Entonces, después de haber explicado todo esto, os dejo que me escribáis en los comentarios si vosotros los consideráis un ser vivo o no. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias si has llegado hasta esta parte del vídeo, y nos veremos en el siguiente vídeo en el Copépodo Divulgador. Hasta pronto.